Un cordial saludo, estamos con los estudiantes del grado 9.1 de la institución educativa Policarpa Salabarrieta. Hoy que estamos a 3 de junio, a 2, ¿no? 2 de junio del 2026, próximos al 5 de junio, que es una fecha importante para nuestro municipio, pues se cumplen 189 años de fundado el primer pueblito de Samaniego. Pues hemos invitado al profesor Ramón Álvarez, que es familiar precisamente del fundador de este colegio, que es don Carlos Álvarez Álvarez, y por supuesto de don Simón Álvarez, que es el fundador del municipio de Samaniego. Pues con él van a tener la oportunidad, ustedes queridos estudiantes, de hacerle preguntas, lo que quieran saber de Samaniego. Entonces, bienvenido, profesor Ramón, al colegio Policarpa Salabarrieta y en especial al grado 9.1. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted por la invitación. A usted gracias por escucharme. Con todo gusto aquí para hablar un poco de la historia de Samaniego, que creo que es una historia de la cual poco hablamos, desafortunadamente. Y eso es lo que más nos debemos preocupar, la historia nuestra historia. Yo como descendiente de Simón Álvarez, fundador de Samaniego, siempre digo nuestra historia. Es la historia de nuestro pueblo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de historia. Aquí a este lugar llegó un señor, no sabemos de dónde, porque no hemos podido descubrir de dónde era, que se llamó Simón Álvarez. Dicen los descendientes, o dijeron los descendientes, que ya no están, pero que alguna información daban, que él venía de Sonsón, Antioquia, y vino atraído por las minas de oro. Vino con otras personas, pero algunas, dice la historia, se quedaron en Popayán. Otras vinieron con él hasta aquí, pero luego se regresaron, pero el Simón Álvarez se quedó. Aquí hay que hacer un paréntesis en lo siguiente. El autor de la historia de Samaniego es don Fidencio Melo. Él es un campesino de Samaniego que en 1953 se dio cuenta que Samaniego no tiene historia. Entonces él decidió investigar la historia de Samaniego y empezó. Hasta ahora él escribe, don Fidencio Melo tiene 102 años. Hasta ahora él está investigando, escribiendo. Lógicamente ya con los añitos pues ya no tiene el mismo ánimo, el mismo dinamismo, pero él no ha dejado, porque él quiere mucho Samaniego. Entonces él empezó a investigar la historia de Samaniego. Tuvo que estar en los archivos, en las parroquias, ha viajado al Ecuador, es decir, buscando documentos por donde podía. A él le debemos la historia de Samaniego, a don Fidencio Melo Delgado. Entonces la historia de Samaniego es lo que ya les comenté un poco. Llegó aquí un señor, Simón Álvarez, dicen que atraído por las minas de oro, no sabemos de dónde venía. Con don Fidencio Melo, que es el autor de la historia, fuimos hasta Sonsón, Antioquia, a buscar documentos. Pero desafortunadamente en Sonsón, Antioquia, los documentos más antiguos que tienen son de 1803. Simón Álvarez ya estaba aquí desde 1790. Entonces no hemos podido saber de dónde es Simón Álvarez. Lo cierto es que llegó aquí, se quedó aquí, se encontró con una señora María Benavides, que según la historia era de Manchá. Manchá es un caserío al lado de Guachavés, de la población de Guachavés. Es un caserío pequeño. Según la historia, doña María Benavides era de Manchá. Ella lo menciona en su testamento. Yo tengo los testamentos de Simón Álvarez, mi tatarabuelo, y de mi tatarabuela María Benavides, de 1841, 1837. Entonces, ella lo menciona como Mainchac, con I, Mainchac. Ahora lo conocemos como Manchac. Entonces se casó, Simón Álvarez se casaron con María Benavides, se instalaron en Tanamá, creo que conocen Tanamá, a 8 kilómetros de aquí. Esa finca la compró Simón Álvarez, allí se instalaron, allí vivieron,
Allí tuvieron 12 hijos y allí hicieron el testamento, tanto María Benavides como Simón Álvarez. Simón Álvarez, les dije al comienzo, no sabía leer ni escribir, pero era un hombre visionario. Entonces él pensó en fundar un pueblo. Según la historia, él quería hacer el pueblo en Tanamá, pero la cantidad de agua de allá no era suficiente para el pueblo. Entonces pensó en este valle, este vallecito bonito que tenemos. Un valle que está al pie del cerro La Gloria, le llaman arriba. No creo que muchos no sabíamos el nombre, ¿no? La Gloria. Entonces, él compró este vallecito. El dueño en ese entonces de este valle pequeño era un señor Mariano de la Bastida. Y Simón Álvarez le propuso que le venda el lote para organizar un pueblo. En ese entonces ya tenía nombre este lugar. Se llamaba el Llano de Samaniego. El nombre... Ya, muchas gracias por la pregunta. Eso me gusta. Cuando tengan una pregunta, háganla inmediatamente y no se queden con la duda, porque esto es... No vayan a pensar que yo vengo a hacer una cátedra aquí y que no puedo interrumpir. No. Pregunten, digan, opinen. Samaniego, ¿por qué se llama Samaniego? Este lote perteneció a varios dueños. Se dice que antiguamente fue un vallecito que perteneció a unos sacerdotes, curas, padres, mercedarios que venían desde Quito hasta aquí. Ellos eran los dueños. En una escritura de venta de un terreno por arriba por Cartagena, se menciona al Llano de Samaniego como colindante. Pero luego pasó a ser de un señor Juan Sánchez Samaniego, ese fue otro dueño, Juan Sánchez Samaniego. Entonces, a este lugar la gente lo conocía como el Llano de Samaniego, era el nombre que le daba a la gente, el Llano de Samaniego. Luego perteneció a Mariano de la Bastida. Entonces, cuando Simón Álvarez decidió hacer un pueblo y pensó que este era el mejor lugar, por el terreno, por el plan, por el agua, entonces le propuso a Mariano de la Bastida que le venda el lote, que le venda el Llano de Samaniego. El contrato de compra-venta, miren, es un contrato, lo hicieron en 1836, contrato de compra-venta. ¿Cuánto creen que le dio Simón Álvarez a Mariano de la Bastida por este lote? ¿Qué opinan? En 1836. 10 millones. ¿Cuánto? 10 millones. 10 millones. ¿Cuánto? 100 pesos. En el contrato de compraventa está el precio, 200 pesos por todo este lote. Este lote que empieza abajo, en la parte de abajo del cementerio, sube por el Pacual hasta aquí y sube acá por la bomba de los hermanos Andrade, por el San Juan, por arriba por el Siloé, ese era el llano de Samaniego. 200 pesos. Entonces, Simón Álvarez le propone a Mariano de la Bastida que le venda el lote para organizar un pueblo. Mariano de la Bastida, en su contrato de compraventa, al final escribe: otro sí digo que si me he obligado a la venta del lote es porque el comprador lo tiene destinado para organizar un pueblo. Entonces, Mariano de la Bastida lo vende por 200 pesos. Al hacer, eso fue en 1836 el contrato. La escritura de compraventa la firman en 1837, el 5 de junio. Pero el pueblito ya estaba de 1836. Entonces, los samaniguenses dijeron que como el 5 de junio se firmó el documento legal de compraventa, entonces ese 5 de junio se lo considera fecha de fundación. Ahora decimos, Samaniego cumple este 5 de junio 189. Yo me atrevo a decir son 190 porque ya estaba desde 1836. Ahí se hizo el contrato de compraventa. Pero bueno, lo legal, dijeron los samaniguenses, es la escritura. La escritura se firmó el 5 de junio, entonces, de 1837, entonces esa es la fecha de fundación.
Estos documentos de los cuales yo le estoy hablando están en la notaría primera en Túquerres. Allá está el contrato de compra-venta, allá está la escritura de... Sí, ¿Por qué llegó Simón Álvarez Álvarez a Casamaniego? ¿cómo me dice? ¿Por qué llegó Simón Álvarez Álvarez a Casamaniego? ¿Por qué llegó Simón Álvarez a Casamaniego? ¿Qué lo Acá, motivó? ya. Parece que lo atractivo de él y de mucha gente era las minas de oro, porque Samaniego es minero. Samaniego es muy minero. Muchos lugares de Samaniego y de este sector, Sotomayor, La Llanada, Samaniego, es minero. Samaniego es minero. Entonces parece que eso fue la atracción para Simón Álvarez y para otras personas. Es que en la mina del Canadá, cerca de La Llanada, allá estuvieron gringos, en la mina del Canadá. Sacaron oro en cantidades. Yo hablaba con don hermano Ordóñez. Él decía que trabajaba de peón trayendo kilos de oro en caballos desde La Llanada hasta aquí a Samaniego y que aquí lo entregaba. Kilos de oro en caballo. Entonces, esta zona es muy minera. Entonces parece que eso lo trajo a Simón Álvarez. Parece, no tenemos exactamente la razón por la cual vino. Y les dije al comienzo, no tenemos exactamente información de dónde nació Simón Álvarez. Pero los documentos que tenemos, sí sabemos que él vivió aquí, de los hijos que tuvo, con quién se casó y de la fundación de Samaniego, porque hay documentos. Bueno, entonces Simón Álvarez le compró esto a Mariano de la Bastida y siguió el pueblito, siguió creciendo. Hoy tenemos una gran ciudad. Que por qué Carlos Álvarez Álvarez o ¿cómo era? Simón Álvarez decidió fundar un pueblo. ¿Por qué decidió fundar este pueblo, Samaniego? ¿Cuál fue la razón para que él decidiera fundar este pueblo? Simón Álvarez, ¿por qué razón? Bueno, parece, yo digo parece, don Fidencio también explica lo mismo. No hay documentos, pero parece que Simón Álvarez se dio cuenta que había necesidad de que haya un lugar cercano a donde hacer las gestiones legales. Por ejemplo, tenían que irse a Túquerres a la notaría a hacer papeles allá. Ese es el problema, ¿no? Imagínense ustedes en 1836, 1837, irse a pie o en caballo a Túquerres no era tan fácil. Entonces, había necesidad de un lugar cercano donde haya notaría, donde haya juzgados, bueno, todo lo demás legal. Inclusive esto fue parroquia de Ancuya. Entonces tenían que irse a Ancuya en la cuestión de parroquia, las cuestiones religiosas. Entonces Túquerres, Ancuya. Entonces parece que Simón Álvarez dijo, no, pues hagamos un pueblo donde tengamos más cercano lo necesario para hacer nuestros documentos, aspectos que se necesitan legalizarlo. Parece que esa fue la razón. Y ya les dije, Simón Álvarez no sabía leer ni escribir, por eso en los documentos aparece, firma Simón Álvarez a ruego, ¿no? Porque cuando alguien no sabe firmar, entonces le pide el favor a otro, ruega a otro que le dé firmando. Y Simón Álvarez es así, él pide a otros que lo dé firmando. Entonces parece que esa es la razón por la cual decidió hacer el pueblito aquí, organizar el pueblo. Bueno, en 1800, primero muere la esposa de María Benavides. Ella hace su testamento. ¿Saben qué es un testamento? ¿Sí? ¿O no tienen información de lo que es un testamento? Con mi señora y mi hija fundamos una revista que se llama Ideario. Este es trabajo nuestro, de familia. El profesor Jairo es el encargado de haber organizado y diseñado esta revistica. Esta revista se llama Simón Álvarez, fundador del pueblo de Samaniego. Don Fidencio, como les dije, él ha escrito la historia de Samaniego.
ha investigado, le ha dedicado tiempo, dinero, mucho trabajo, ha publicado, pero desafortunadamente los libros de él están en las bibliotecas guardados. Entonces no se utiliza la historia. Nosotros con mi señora y mi hija decidimos hacer revisticas de historia que le llegue a la gente. Estos los hemos regalado, varios, para que la gente lea la historia, la conozca, aprenda. Esta revista tiene dos partes. La una es la fundación de Samaniego y la otra es una relación de quienes somos descendientes de Simón Álvarez, porque somos muchos. Hicimos una reunión en Pasto de los Álvarez, nos reunimos 400 de los Álvarez, descendientes de 2 hijos de Simón Álvarez, solamente 2 hijos, porque de los demás no tenemos suficiente información. Hay apellidos Álvarez por todo lado, pero es muy difícil decir, bueno, ¿usted de qué hijo desciende? Entonces yo me dediqué a investigar nuestra familia por el lado de mi bisabuelo. Mi papá fue Gonzalo Álvarez, mi abuelo fue Antonio Álvarez, mi bisabuelo fue Manuel Álvarez y mi tatarabuelo Simón Álvarez. Entonces yo me dediqué a investigar por ese lado la historia. Entonces yo les decía, y me paso aquí otra cosita. Este es un testamento. Este documento está en la Notaría Primera de Túquer. Entonces, para la revista, pues hicimos la transcripción. Ellos fueron muy católicos, demasiado católicos. Por ejemplo, dice el testamento de Manuel Álvarez Mesa, mi bisabuelo. En el nombre de Dios Todopoderoso, a quien yo, Manuel Álvarez Mesa, natural de la provincia de Samaniego, hallándome bastante postrado con la enfermedad que Dios nuestro Señor ha querido darme, pero al mismo tiempo por su infinita misericordia, en mi entero y sano juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como firmemente creo y confieso en el altísimo e inefable misterio de la Santísima Trinidad y en todos los demás misterios y sacramentos que tiene y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia. Y sigue. Se nota mucho la religiosidad, ¿cierto? Bueno. Pero luego empieza la repartición del testamento. Entonces dice: declaro que dejo para mi funeral al señor cura para sus derechos 20 pesos. Él empieza a repartir la plata, empieza a repartir los bienes. Declaro que el señor Rafael Gijón me debe la cantidad de 126 pesos. Declaro que el finado Fernando Toro y afinado estando en vida con José Araujo y un hijo me hicieron la deuda de 9 pesos. Y así empieza a hacer la repartición de todo. Inclusive, una cosa bastante curiosa, mi bisabuelo menciona en su testamento que él debe, y algunos le deben, bolas de sal. Pues él deja en el testamento aclarando eso, que le deben y él debe bolas de sal, y que se les debe cobrar a los que le deben y que se debe pagar a los que él debe, bolas de sal. En ese tiempo, muy importante, la sal. No había como ahora sal en cantidad. Cosas raras. Doña María Benavides bueno, me encontré por aquí el testamento de María. María Benavides dice, en la parte del testamento dice: declaro que fui casada con el ciudadano Simón Álvarez el espacio más o menos de 60 años. Ese testamento lo hace más o menos en 1841. Entonces, 60 años menos 1841 menos 60, ¿cuánto da? A ver, esa respuesta de religión. 1841 menos 60 años.
Algo así. 1780. 1700 y pico, o sea, en ese tiempo Simón Álvarez ya estaba aquí. Y si ya estaba aquí, quiere decir que Simón Álvarez ya tendría sus 20, 25, 30 años, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo difícil para saber de dónde vino Simón Álvarez y cuándo nació. Eso lo sabemos por los testamentos. Entonces, esos documentos son los que nos dan la información. Y otros documentos más que nos informan sobre Samaniego. Ahora, si ustedes quieren saber quiénes vivieron aquí en Samaniego, o no en Samaniego, sino en lo que es hoy el municipio, antes de eso también podemos hacer una charla. ¿Quiénes estuvieron antes? Antes de los españoles, ¿quiénes vivieron acá? Esa es una historia interesante. ¿Quiénes vivieron acá antes de que lleguen por acá? Los españoles. Ahora, ¿por qué yo hablo de españoles? Porque Samaniego es un territorio donde estuvieron españoles. ¿Aquí hay alguien de apellido Bastidas? No hay. ¿Alguien de apellido Villota? No hay. Bueno, el apellido original antiguamente era de la Villota, de la Bastida. Eso es apellidos españoles. De la Villota, de la Bastida, pero ahora los conocemos como Villotas, como Bastidas. Entonces, aquí estuvieron muchos españoles que se mezclaron con los indígenas y nosotros somos el resultado, el mestizaje, el resultado de esa unión, españoles e indígenas. Hay un librito muy bonito que se llama Conquistadores e Indios. Allí se lee uno la manera como los españoles trataron a los indígenas. Una manera cruel, inhumana, irrespetuosa, grosera, porque los españoles vinieron con ambición, o como dijo Gabriel García Márquez, miraron a los indios con ojos codiciosos. Entonces, este Samaniego que es hoy fue un territorio de indígenas. Samaniego, las fundaciones del pueblo, estamos hablando de la fundación del pueblo de Samaniego. Samaniego fue municipio 11 años después de la fundación. Si se considera la fundación el 5 de junio de 1837, 11 años después, Samaniego fue municipio. Por eso el himno de Samaniego dice, salve, salve, ¿cómo sigue? Salve, salve. ¿Qué sigue? ¿Cómo dice el himno de Samaniego? Salve, salve. Salve, salve, Samaniego, mi ciudad natal. Salve, salve, Samaniego, mi ciudad natal. En algunos eventos públicos uno oye, dice, a los maestros de ceremonia dicen, himno al municipio de Samaniego. No, es el himno del pueblo. Claro que eso se generalizó y se respeta, ¿no? Porque ya es Samaniego, ya es generalizado. Himno a Samaniego, pero el himno lo escribieron aquí para Samaniego. La letra del himno lo escribió un señor Manuel Martínez Álvarez, también descendiente de Simón Álvarez. Él era de una vereda que se llama El Oso San Agustín. Allá vivió Manuel Martínez Álvarez. Él era hermano marista, después vivió en Cali. Don Fidencio Melo fue hasta Cali, lo buscó, lo encontró, habló con él y él le regaló una copia del himno a Samaniego. Como decía don Fidencio, de puño y letra de don Manuel Martínez Álvarez. Bueno, ¿están cansados? Pregunten algo, porque si no me quedo aquí solito, habla y habla. ¿Preguntas? Dale. Que don Fidencio era pariente del Álvarez, era de descendencia Álvarez, para que haga eso. Don Fidencio, ¿tiene relación con los Álvarez? Don Fidencio Melo. No, él no es relacionado con los Álvarez.
Hay otras familias que son descendientes de Simón que llevan otro apellido. Por ejemplo, hay familia Narváez, que son descendientes de Simón. Hay familia Solarte, que son descendientes de Simón. En Sotomayor está la familia Escobar Price, que son descendientes de Simón. Entonces, esta investigación que yo hice para escribir esta revista sirvió precisamente para eso, para decirles a muchas personas, con ustedes somos familiares, porque somos descendientes de Simón Álvarez. Entonces, sirvió para relacionarnos, para saber que somos descendientes del mismo Simón Álvarez. Pero don Fidencio no es. Lo que pasa es que don Fidencio es una persona que tiene mucho cariño, mucho amor por Samaniego. Siempre ha estado trabajando por Samaniego. A don Fidencio se le debe también el escudo, es uno de los organizadores del escudo de Samaniego, uno de los autores de la bandera de Samaniego. Don Fidencio, antes los samanieguenses trabajaban mucho por el progreso, decían ellos, el progreso de Samaniego. ¿Alguien más? ¿En qué año fue fundada la iglesia? Bueno, sobre la iglesia. La verdad no tengo una información del año. Ustedes han oído hablar de la avenida Schumacher, ¿no es cierto? Siempre la pronunciamos la avenida Schumacher. ¿Por qué ese nombre Schumacher? A ver, diga. Porque el sacerdote Schumacher vivió ahí. ¿El sacerdote Schumacher qué? ¿Vivió ahí? ¿Vivió? Ajá. El sacerdote Schumacher vivió aquí. ¿Han visto la casa de San José? ¿Saben cuál es la casa de San José? Las hermanas franciscanas les han hecho conocer la casa de San José. Esa casa es histórica. Aquí, ahí la tienen ustedes. Por eso yo siempre digo, un lugar histórico en nuestro pueblo es este lugar. Ustedes se han dado cuenta que en la parte del frente es un lugar colonial todavía, colonial, porque no lo han modificado en su estructura, en su construcción. Le abrieron unas puertas. Pero ese lugar es histórico, porque es un lugar colonial. Y adentro está la casita de San José. Pedro Schumacher vivió allí en esa casita de San José. Él la construyó, no la que está, porque la original ya no está. Esa ya es una casita modificada. Pero las hermanas sí lograron mantener el estilo de construcción como la dejó Schumacher. Al frente está arriba, en la parte de arriba está no sé cómo decir, un nicho. Ahí está la imagen de San José. Pedro Schumacher era muy seguidor de San José, por eso le puso la casita de San José. Esa casa, ese lugar es histórico, porque en Samaniego tenemos muchos lugares históricos. Entonces, ¿por qué Schumacher? El Schumacher se debe a un homenaje que le hicieron colocándole el nombre de Monseñor Pedro Schumacher, un obispo. Pedro Schumacher es un alemán. Llegó aquí con otros alemanes. Él estuvo en Puerto Viejo, Ecuador. De allá se vino, llegó a Ipiales, luego pasó a Túquerres. En Túquerres estuvo un tiempo, pero por el frío se vino para acá. En misión, dicen los documentos, yo investigué un poco sobre eso. Se vino en misión para acá, llegó a este paraíso, le gustó el clima, le gustó la cantidad de productos agrícolas, le gustó la gente, y decidió quedarse aquí. Y tuvo la idea de hacer la casita para vivir. Entonces la gente, como se trataba de un obispo, en ese entonces, imagínense usted un obispo, entonces la gente le ayudó a hacer la casa de San José. Pedro Schumacher se quedó aquí. Pedro Schumacher fue el primero en construir el primer acueducto de Samaniego. Acueducto. ¿Cuál era el acueducto en ese tiempo? Pues hacer una acequia desde el río San Juan y traer el agua por la acequia. Ese era el acueducto, pero él lo hizo. Y luego aquí en el pueblo se repartía el agua por acequias de piedra. O sea, porque antes no había cemento, antes no había tubos, no había hierro, no había esas cosas. Entonces utilizaban la piedra para hacer acequias o sangraderas, como decíamos, para llevar el agua a los diferentes lugares. No a las casas. Solo algunos tenían agua en las casas.
el agua iba por acequias hasta ciertos lugares del pueblo donde había chorros y la gente iba allí a traer agua. Eso es lo que se llamaban las pilas. El lugar donde iba a traer la gente se llamaban las pilas. Entonces Schumacher hizo esa obra. Pero además Schumacher nos dejó una herencia enorme, la música. Él fue el primero en traer aquí los instrumentos musicales y organizó la primera banda de música. Y desde entonces Samaniego tiene esa tradición musical. Hoy tenemos el concurso de bandas. Schumacher, según la historia, en la casita de San José organizó una escuela y enseñaba música, enseñaba carpintería, enseñaba construcción. Esta iglesia, que curiosamente tiene la torre atrás, la construyó un señor que fue alumno de Pedro Schumacher. Y aquí hubo muchos ebanistas, muchos constructores. Aprendieron con Pedro Schumacher. No va a decir que los de este tiempo pues aprendieron con Schumacher, no. Los antepasados, pero fueron dejando la herencia del saber a sus hijos. Entonces, Pedro Schumacher hizo esa escuelita y allí aprendieron muchos de los samaniguenses. Hoy tenemos, por ejemplo, ese legado histórico, la música. Mucha gente en Samaniego es música, sabe de música, gracias a Pedro Schumacher. Entonces él trajo la primera banda, organizó la primera banda. Bueno, voy a retomar la pregunta que hicieron sobre el templo. La información que tengo es que en los planos del templo se inició con Pedro Schumacher, porque él sabía mucho también de construcción, pero acompañado por otro alemán de apellido Doring. Si ustedes miran el templo, aquí Jairito hacía una aclaración, la iglesia somos nosotros, el pueblo, ¿no? Hay que decir el templo, la construcción. Si ustedes miran el templo, se van a dar cuenta que entre ladrillo y ladrillo hay una línea blanca. En ese tiempo de construcción del templo no había cemento, no había hierro. De manera que el templo no tiene 1 kilo de cemento, no tiene una varilla de hierro. Pero ha aguantado los temblores. Excepción que en un maremoto que hubo se cayó la parte más alta de la torre. No cemento, no hierro, pero ahí está. Ladrillos bastante grandes. ¿Con qué material pegaban los ladrillos? Con cal. Cal. Y no sé qué otros elementos, qué otras sustancias utilizaban para que la cal, revuelto con cal, pegue. Pero ahí está. Los ladrillos son bastante grandes. Para poder hacer ladrillos hicieron los hornos, porque eso hay que organizar la tierra, hay que hacer los ladrillos, hay que quemarlos. Los hornos los hicieron aquí donde es el hospital ahora. Allí hicieron los hornos para fabricar los ladrillos. La cal, según la investigación de don Fidencio Melo, la traían de Providencia. Y la gente de aquí ayudaba. Porque antes era distinto. Antes había mucha inclinación hacia lo religioso. No es como ahora. Entonces la gente ayudaba. Pero allá hay una historia triste. Los domingos, el padre, antes de la misa, pedía a la gente que vayan a traer piedra. Y la piedra labrada la iban a traer al voladero. El voladero es en el barrio de Los Ángeles, donde hoy está construido el matadero. Entonces la gente iba a traer piedra allá. Y arena iban a traer abajo, al pie del barrio Las Lajas. Allá hay un puentecito que pasa al otro lado, por allí es el camino antiguo de ir al estadio. Entonces allá había una mina de arena. Resulta que un domingo la mina de arena se derrumbó y se taparon muchos samanieguenses. Yo conversaba en el parque con un señor anciano, que ya murió desafortunadamente, don Victoriano Linares, y él me decía, en la mina de arena murieron más mujeres que hombres. La razón es que la mina de arena estaba más cerca y era más fácil traer arena.
Entonces iban más mujeres allá, pero también murieron hombres. Entonces ese es el costo de la construcción, digámoslo así, del templo. No tiene arena, no tiene cemento, no tiene hierro, cal y arena. Pero allí está el templo, muy bonito. El piso del templo era de ladrillo también, porque ustedes saben que los arquitectos armonizan la construcción. Entonces, muros con ladrillo y piso con ladrillo. La entrada, si ustedes han mirado, si han observado, la entrada o la fachada de la iglesia es con piedra, ¿cierto? Es piedra labrada. Entonces, hay que valorar eso. Gente hábil para labrar piedra, para cortarla bien, para hacerla perfecta. Ustedes se han dado cuenta, las columnas adentro en el templo son bastante gruesas, pero es piedra que está redonda. Eso, ¿con qué herramienta lo hicieron? Pues con cincel y martillo, decían antes. Entonces, la fachada es de piedra, los muros son de ladrillo. La cripta que decimos ahora también era de piedra. Desgraciadamente, quitaron la cripta, pusieron de cemento. Y un sacerdote le dio, porque adentro en el piso del templo poner cerámica, como esta. No es cerámica, no es baldosa, como esta. Pero cuando estuvo el padre John Freddy, entonces él dijo que había que cambiar ese piso. Entonces levantaron la baldosa y encontraron esa reliquia histórica que fue el piso de ladrillo. Pero como somos aficionados a lo bonito, a lo que es brillante, a lo que es suave, a lo que es elegante, entonces muchos amaneguenses estuvieron de acuerdo en que se ponga piso de mármol, como es ahora. No se debía hacer. Para conservar la construcción original se debía dejar el piso como estaba, que era de ladrillo. Entonces, eso es la historia del templo. Por eso les decía yo, hay lugares históricos aquí. Esto aquí es histórico, por la casita de San José, por la parte colonial. El templo tiene su historia. ¿Quiénes viven en Obando? Obando es histórico. Allá era un pueblito pequeño y había una capilla, una iglesita pequeña. El fundador de Samaniego, Simón Álvarez, en su testamento pide que lo entierren en el portón de la iglesia de Obando. Entonces lo enterraron allá. Ahora hay allí una cancha de deportes y hay un salón múltiple. Cuando estuvieron haciendo esa construcción, a un joven que estaba trabajando allí, se le fue la barra, encontró un hueco, escarbó y encontraron unos restos. Como según Simón Álvarez había pedido que lo entierren en Obando, entonces dijeron, es la tumba de Simón Álvarez. Pasó un tiempito y un día, sacando más tierra para seguir con la construcción, encontraron allí un crucifijo. En el crucifijo decía, en agradecimientos a Simón Álvarez, seminario de Popayán. Ese crucifijo sirvió de prueba de que sí fue la tumba de Simón Álvarez. Ahora, ¿por qué dice eso en el crucifijo y habla de Popayán? Simón Álvarez tuvo una hija que se llamó Margarita Álvarez. Margarita se casó con un señor de apellido Díaz. Tuvieron hijos, entre ellos un señor Jacinto Díaz Álvarez. Jacinto Díaz Álvarez estudió en el seminario de Popayán y se volvió sacerdote. Yo conseguí documentos de él porque él estuvo de cura aquí. Aquí murió, aquí está enterrado. Jacinto Díaz Álvarez. Entonces, como él estuvo allá, pues los del seminario le regalaron a Simón Álvarez ese crucifijo. ¿Qué se supone? Se supone que Simón Álvarez era generoso con los del seminario en Popayán. Por eso los del seminario de Popayán fueron generosos con Simón y le regalaron ese crucifijo. Entonces, por eso digo
Obando es histórico. Ahora, no vayan a pensar que Obando antes era ese plancito que hay allí, no. Río San Juan hasta el 60, por acá por Guadualcom, que se llama, creo. Eso era una finca demasiado grande. Una finca demasiado grande. Ahorita pues conocemos como Obando esa partecita de acá abajo. Entonces, Tanamá es histórico porque allá vivió Simón Álvarez, allá formó su familia, allá se criaron sus hijos. Obando es histórico porque allá fue enterrado Simón Álvarez. Esto aquí es histórico porque aquí vivió Monseñor Schumacher, el alemán. El templo es histórico porque fue construido empezó la construcción Schumacher. Ahora, en el Parque Solandino, donde está hoy la plazoleta de jugos y café y empanadas, donde nos sentamos siempre a conversar y a tomar café con empanadas, en esa parte fue la primera iglesia. Aquí hay una foto, pero es muy difícil reconocerla. Esta es una foto, la foto más antigua que hay de Samaniego. Porque aquí está el templo nuevo ya construido, pero aquí al frente se alcanza a distinguir la primera iglesia. Ustedes no la van a distinguir, casi no se la ve. Esta iglesia, la primera iglesia del pueblo de Samaniego, o el primer templo, fue orden y decisión del fundador de Samaniego, Simón Álvarez. Y él ayudó con plata, que regalando una ovejita, que regalando una vaca, pagando trabajadores. Pero él murió y entonces le tocó seguir con la obra y terminarla al hijo de él, Manuel Álvarez Mesa. Manuel Álvarez Mesa en su testamento habla de esta iglesia, de este templo, y él dice que le costó 900 pesos la construcción del templo. Entonces, ese lugar, ahí en esa parte enterraron a Monseñor Schumacher, pero luego lo sacaron de allí, sacaron sus restos y lo pasaron ahorita a la iglesia, al templo que está. ¿Sí se han dado cuenta dónde está Schumacher, cierto? Nos falta observar, ¿se dan cuenta? Ahí adentro del templo, entrando a mano derecha, en la nave de la derecha está el lugar donde están los restos de Monseñor Pedro Schumacher, un obispo alemán que vino con otros alemanes. Hay que tener en cuenta eso. Con Schumacher vinieron sacerdotes alemanes, monjas alemanas, aquí, y aquí se quedaron. Había un padre, Walterio Feiber, que algunos mayores que todavía viven lo conocieron. Un señor alto, rubio, de barba larga. Eso es como lo describen a Walterio Feiber. Por eso hablamos de Schumacher, hablamos de Walterio Feiber, hablamos del arquitecto Doring, alemanes. ¿Se les ocurre alguna pregunta? ¿Quién fue el fundador del concurso de bandas? Bueno, esa es otra historia. Hay personas del pueblo que se preocupan por el pueblo. Y eso es muy interesante. Quieren hacer algo por el pueblo. Se preocupan por la cultura del pueblo. No es el vivir por vivir, sino ver qué hacemos por nuestro pueblo. Entonces, aquí había antes, y tal vez ustedes alcanzaron algunas veces, las fiestas de San Martín de Porres, una fiesta religiosa, que antes era muy bien organizada. Participaban los gremios, los gremios de matarifes, los motoristas, los comerciantes. Cada gremio se organizaba y hacía sus actividades en las fiestas de San Martín de Porres. Entonces tenían que utilizar la banda de música para amenizar la fiesta de San Martín de Porres. Pero a un señor que se llamó, que fue profesor, Álvaro Santander Bastida, se le ocurrió dar la idea de organizar aquí un concurso. Y se reunió con su hermana, la señora Ruby Santander, y empezaron a ver con esa idea. Y hablaron después con un abogado también que ya murió, Nelson Bastidas. Entonces,
Ellos empezaron con la idea de organizar el concurso de bandas. Álvaro Santander Bastidas, la señora Ruby Santander Bastidas, el doctor Nelson Bastidas. Después le hablaron a un señor alcalde que fue el mayor Alejandro Bastidas. Y siguió la idea. Y creo que fue en 1983 que organizaron el primer concurso. Cuando no había parque. Abajo el Parque Solandino era una plazuela en tierra. Ese parque debía llamarse Parque de la Independencia, porque el nombre original de la plaza era Plaza de la Independencia, pero le cambiaron. Hoy es el Parque Solandino. Esa es más o menos la historia del concurso de bandas, el inicio del concurso de bandas. ¿Por qué se llama Samaniego? Samaniego se llama porque un antiguo dueño de este valle fue Juan Sánchez Samaniego. Entonces, la gente de ese entonces, este lugar lo conocían como el Llano de Samaniego, porque como era de Juan Sánchez Samaniego, lo conocían como el Llano de Samaniego. Entonces, Samaniego, que hoy es el nombre, era un apellido de un dueño de este lote, Samaniego, Juan Sánchez Samaniego. No hay apellido Samaniego, ¿no? Actualmente. Parece que don Juan Sánchez Samaniego no dejó descendencia. ¿Quién construyó los parques? ¿Y quién le puso los nombres? ¿Y por qué le pusieron esos nombres? Muy bien. Este parque de aquí se llama Los Fundadores, ¿no es cierto? Cuando Samaniego cumplió 100 años, los samanieguenses decidieron hacer un parque en homenaje a los fundadores de Samaniego. Entonces, ese lote de aquí pertenecía o estaba dentro del terreno de la Escuela Santa Teresita. Entonces, lo cogieron para hacer un parque. Le pusieron el nombre de los fundadores para recordar a los fundadores. ¿Por qué algunos dicen fundadores? Porque Simón Álvarez fue el que tuvo la idea de comprar el terreno y regalarlo. Mariano de la Bastida fue el que vendió el terreno, entonces dicen, él también tiene importancia en esto. Pero después hubo un señor de la Villota que se dedicó y logró que Samaniego sea municipio, entonces dicen los tres personajes, entonces le pusieron los fundadores. Pero en el centro del Parque Los Fundadores había un obelisco alto, muy bonito, muy bien hecho, y arriba en la punta tenía un águila. Esa águila estaba parada sobre un cuarzo natural y tenía en su pico unas ramitas de café. El hecho de estar el águila parada sobre un cuarzo natural significaba o simbolizaba Samaniego minero, y tener en el pico del águila unas ramitas de café simbolizaba Samaniego cafetero. Entonces, eso era un patrimonio histórico, era el símbolo de la historia. Lo hicieron los samanieguenses en homenaje a los fundadores. Entonces, ¿qué hicieron después? Alguien le echó dinamita, tumbó el obelisco, se acabó la historia, cometieron ese magnicidio histórico. Ahorita están remodelando el parque, pero parece, a pesar de las peticiones que hemos hecho de que se vuelva a reconstruir el obelisco, parece que el obelisco ya no va a ser el mismo de antes. Supongo que va a quedar el parque bonito, pero no con el obelisco original. Entonces yo digo, hay un irrespeto a quienes lo hicieron, y hay un irrespeto a los fundadores. Pero la historia no cambia, lógicamente. La memoria no perdona. El Parque Solandino era una plaza inclinada, en tierra. Allí era el mercado los días sábados. Los días sábados eso era una cantidad de tolditas blancas que utilizaban los comerciantes, y allí se hacía el mercado. Pero don Ángel María López, que fue alcalde de Samaniego, decidió hacer allí el parque. Entonces, un señor, Julián Bastidas Urresta, samanieguense, arquitecto que anduvo por Francia, lo diseñó y se construyó el Parque Solandino. Pensando, ustedes lo ven al frente, hay un escenario, ¿no es cierto? Entonces, pensando en el concurso de bandas. Entonces, quien hizo la obra fue don Ángel María López, alcalde. Y le pusieron el nombre de Parque Solandino.
Si ustedes miran allí, la parte redonda del frente asemeja al sol y al frente tenemos como los rayos, por eso Sol Andino. Esa es la historia de la fundación del Parque Sol Andino. Bueno, había algunas inquietudes, profe. Nos preguntaban sobre los hechos históricos más importantes en la historia y la cultura de Samaniego. Bueno, hecho histórico, pues la fundación, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí. Este pueblo es muy atractivo, este pueblo es muy agradable, el clima muy agradable, mucha gente llega aquí, aquí se queda. Entonces la fundación es un hecho histórico. Hubo un caso aquí muy triste porque llegó una pandemia, decimos ahora, una epidemia, no sé la diferencia. Llegó una enfermedad que se llamaba bartonelosis, o se llama todavía bartonelosis. No solo a Samaniego, a Cuya, Linares y esta parte. No había remedio para la bartonelosis. Entonces, muchos murieron. El problema grave es que la bartonelosis era en ese tiempo, no sé si todavía, contagiosa. Entonces, por allá por Puerchá hicieron un hospital. Un hospital, pues, sería una casa donde metían a los enfermos y les daban alguna cosita allí para mitigar un poco el sufrimiento. Y aquí en la escuela San Luis Gonzaga era otro hospital, porque no había este hospital. Mucha gente murió. Como era contagiosa la enfermedad, entonces todo el mundo se cuidaba. Cuando sabían que alguien estaba enfermo, pues la gente se corría de los enfermos para no contagiarse. Hay la historia de que a muchos los enterraron ciertamente vivos. Y ya no había remedio para que no contagien. Pero algunas personas, eso lo cuenta don Fidencio, a fin de que no vaya a suceder eso, se corrían, se escondían en los cafetales, en los cañales. Después los encontraban por allá ya muertos. Se iban a esconder para evitar que los entierren antes de morir. Ese es un hecho triste, lamentable, murió mucha gente. Hubo un médico que se inyectó el virus de la bartonelosis para hacer su investigación. El médico murió. Hoy no tengo información si la bartonelosis sigue, si es contagiosa, no sé. Entonces, ese es otro hecho importante y triste para recordarlo en Samaniego. El concurso de bandas es un hecho importante. Cuando se habla de concurso de bandas, Samaniego. Cuando se habla de Samaniego, el concurso de bandas. Eso es un hecho importante. Eso a Samaniego le ha dado mucho realce. El concurso de bandas de aquí revivió las bandas de los demás municipios del departamento. Porque en los demás municipios había bandas para amenizar las fiestas patronales. Pero como ya hubo concurso de bandas y había que venir aquí al concurso de bandas, entonces en los municipios empezaron a organizar mejores bandas, a comprar mejores instrumentos, los músicos a prepararse mejor. Hoy hablamos aquí de bandas sinfónicas, decimos, ¿no? La banda sinfónica del municipio de. Entonces, eso sirvió para que en todos los municipios se organicen las bandas. El concurso de bandas de Samaniego fue el centro, el motivo para organizar las bandas musicales. Pero además, el concurso de bandas hizo de que en los municipios se organice las escuelas de bandas, las escuelas de música. Por eso hoy miramos en los concursos de bandas muchos niños, niñas, jovencitos participando en las bandas, gracias a las escuelas de música. Un maestro decía, quien se dedica a la música piensa diferente, y eso es cierto, porque el hecho de estar en una banda hace de que la persona sea responsable, dedicada, disciplinada, aprenda a trabajar en grupo, sepa de valores de respeto, de honestidad, de decencia, de cumplimiento, de puntualidad. Entonces, estar en la música, estar en cualquier actividad sirve para la formación personal. En cualquier actividad, sea deportiva, sea artística, eso ayuda mucho. Ese es otro hecho importante para Samaniego.
Un hecho interesante, pues también que dañó un poco, o no un poco, tal vez mucho, fue la llegada de los hermanos armados. Los hermanos armados pues estuvieron por acá en Samaniego, o están todavía, entonces no hay paz, no hay tranquilidad, a veces influyen mucho en las decisiones, entonces eso, ahora no se puede estar tranquilo por esa razón. Y lo otro, que cambia conciencias, que daña conciencias, que ha provocado mucha violencia, muchas muertes, muchos papás que perdieron a sus hijos, muchos hijos que perdieron a sus papás, muchas esposas que perdieron a sus maridos. Mucho problema es la cuestión de la plata fácil. Le agradecemos al profesor Ramón, démosle un fuerte aplauso. Hemos hablado de un hecho histórico, ¿no es cierto? La fundación de Samaniego y varias situaciones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra historia. Pero miren que eso tiene que ver también con la comunicación, con el lenguaje y con lo que estamos aprendiendo en este segundo periodo, que es la comprensión lectora. Gracias a los estudiantes que hicieron las preguntas. No hay que quedarse con las dudas. Le agradecemos, profe, por su colaboración. El más preguntón. Vamos a ver quién fue el más, yo diría, el que más le gusta leer. Le vamos a regalar un libro, a ver quién. ¿Quién le gusta leer realmente? Ahora todos saben. Ahora, bueno. De los que les gusta leer, hay dos que fueron los que preguntaron de joven. Y de los que preguntaron acá. Vamos, ¿cuántos tienen? ¿Uno? ¿Dos? Eso. Entonces aquí la compañera y él. Vengan por acá. ¿Sí? Ellos les gusta leer, yo conozco que les gusta leer. Entonces las revistas para que... Yo les comenté que con mi señora y mi hija hacemos esta revista y la regalamos, pensando en la cultura, en la historia. Entonces, le regalo al joven preguntón, tiene que ver con la historia. Esta revista la titulamos Samaniego, personajes e historias. Hice una investigación sobre Pedro Schumacher, y aquí hay mucho de la historia de Pedro Schumacher y de lo que él hizo en Samaniego. Felicitaciones. Muy bien. Gracias por participar. Bueno.